Pues bien, mis hermanos, tenemos año nuevo, entonces tenemos estudio nuevo. Con el favor del Señor, mis hermanos, y bueno, y antes de eso es bueno aclarar que al empezar un estudio es evidente que siempre necesitamos estar delante del Señor en oración y pidiendo al Señor cuál es el propósito para con su iglesia y qué es lo que nosotros como cuerpo de él necesitamos avanzar, ¿no? Toda la palabra ciertamente es necesaria, todo el consejo siempre va a ser importante, pero el Señor pues nos quiere llevar por unas jornadas dependiendo la edad de la iglesia y cómo estamos avanzando. Entonces delante del Señor, mis hermanos, y pidiendo consejo y orando al Señor, vimos la necesidad de poder compartir la carta a los filipenses. Entonces vamos a empezar, Dios mediante, hoy con esta carta, con este estudio. Si los hermanos recuerdan, es una carta bien cortica, son 4 capítulos, pero vamos a ver cómo el Señor nos va llevando, qué tanto nos expandimos o qué tanto el Señor quiere mostrarnos de cada uno de los detalles o la panorámica de la carta a los filipenses. Entonces, bien, mis hermanos, vamos a empezar hoy entonces con este estudio. Es bueno siempre que nosotros cuando empezamos alguna carta, algún libro de la palabra, sea el Antiguo, sea el Nuevo Testamento, siempre es bueno hacer como una introducción, ¿no? Una introducción a lo que es la carta, a lo que, digamos que una aproximación de lo que el Señor quiso decir a través, en este caso, del apóstol Pablo, a los hermanos de Filipos. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy, mis hermanos. Hoy no vamos a empezar como tal a exponer, digamos, los pasajes desde el capítulo 1, versos primeros, sino que vamos a mirar más en un contexto más general, más panorámico, esta parte de la carta a los filipenses. ¿Cómo fue que la iglesia se conformó? ¿De qué manera el Señor quiso que allá en Filipos hubiera iglesia? Y vamos a mirar algunos aspectos, digamos, que son trascendentales de la carta, pero no de manera profunda, sino más de un modo introductorio. Es importante, mis hermanos, también que ya sabiendo que vamos a estar estudiando esta carta, pues todos nos pongamos también juiciosos a poderla mirar, a poderla escudriñar y a meditarla. Entonces, bien, mis hermanos, esta carta, como ya todos saben, es una carta de Pablo dirigida a la iglesia de los filipenses. Es una de las cartas más personales que escribió Pablo. Ciertamente, hermanos, Pablo tenía en el corazón a la iglesia de Filipos, una iglesia que él había fundado y la cual él amaba profundamente. Si los hermanos miran ahí el principio del verso 1, Pablo no expresa sus credenciales como normalmente lo hacen las otras cartas. Cuando dice, por ejemplo, Pablo, apóstol de Cristo, sino que simplemente dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Vean que de principio es una manera diferente en que Pablo empieza a escribir esta carta, porque son hermanos que los tenía en su corazón, hermanos que realmente Pablo amaba profundamente, claro, las demás iglesias también, pero digamos que los hermanos acá en esta iglesia amaban también a Pablo, seguían su ministerio, apoyaban su ministerio, y de esta manera también había como una confraternidad entre lo que era Pablo y lo que eran los hermanos allá en Filipos. Entonces es una carta muy personal, donde Pablo expresa más que, digamos, un contenido teológico de manera, digamos, gradual, capítulo a capítulo, como por ejemplo lo vemos en la carta a los Romanos o en la carta a los Efesios, que tiene alto contenido teológico. Acá más bien lo que expresa Pablo son diferentes pensamientos muy profundos de agradecimiento delante del Señor por los hermanos en Filipos, y también de agradecimiento por el apoyo que Pablo tenía de ellos cuando iba a las diferentes ciudades. Era una iglesia, hermanos, que estuvo dispuesta desde el principio, desde que fueron los primeros convertidos, estuvieron dispuestos a servir con alegría al Señor y a servirle a Pablo. Entonces digamos que por eso, de cierta forma, esta carta tiene un color diferente, tiene un matiz diferente a las demás cartas que Pablo escribió, ¿sí? Pablo además instruye a los lectores de su carta apelando al ejemplo de su propio peregrinaje espiritual. Acá en Filipos, hermanos, cuando Pablo escribió, él estaba en prisión, muy posiblemente en Cesarea, posiblemente en Roma. Ahí están un poco las opiniones, pero lo cierto es que Pablo expresa también un ejemplo de esperanza, porque él en su peregrinaje espiritual y estando en prisiones, pues mostraba también esa esperanza a los hermanos allá,
porque él no estaba, digamos que, pasando un momento fácil, sino que estaba en prisiones y estaba pasando pues un momento de cautiverio que era bien difícil para él. Aparte de que en una parte de la carta él expresa también con Epafrodito, que es un hermano que aparece, que él lo cita directamente, él expresa también como agradecimiento a la iglesia por recibirlo a él, para no añadir tristeza sobre tristeza, porque él estuvo enfermo, Epafrodito, y casi muere. Y bueno, eso es parte también de la carta que Pablo escribe entonces a los hermanos. Bien, mis hermanos, vamos a mirar unos datos generales históricos de lo que es la ciudad de Filipos. La colonia romana de Filipos pues estaba ubicada al norte de Grecia, se llamaba Macedonia en los días de Pablo. ¿Y por qué se llamaba así? Resulta que Felipe II de Macedonia, que era el padre de Alejandro el Grande, pues él tomó una ciudad que se llamaba Tracia alrededor del año 357 a.C. Esta ciudad antiguamente tenía como nombre Ciudad de las Fuentes. Pero entonces este rey Felipe II de Macedonia hizo en ella bastantes mejoras, como que le puso bastante atención, y a causa de eso fue que en el honor de ese rey fue que se nombró esta ciudad Filipos, o sea, en honor del nombre rey Felipe II. Por eso se llama la ciudad de Filipos. Entonces esta ciudad, sin ser la capital de la provincia de Macedonia, era su principal ciudad. Su importancia se debía principalmente a que ellos tenían riquezas mineras, como oro, como plata, pero además debía su fama a su ubicación estratégica. Filipos se ubicaba en un puerto al norte de Grecia, donde evidentemente llegaba bastante comercio. O sea, era la conexión entre Asia Menor y lo que era Europa. De hecho, esta fue la primera iglesia plantada en terrenos europeos. Entonces era un puerto comercial, hagan ustedes de cuenta como decir Buenaventura, como decir Cartagena, ¿sí? Era un puerto así tan importante donde se movía bastante comercio, pues por causa que quedaba conectando Asia Menor con Europa, y llegaban pues bastantes naves, barcos, con este tipo de comercio, ¿sí? Entonces este centro comercial próspero pues se hallaba en este cruce, y Pablo con los hermanos entonces lo que hicieron fue cruzar el mar Egeo desde Asia Menor y desembarcaron en Filipos. Eso incluso nos lo dice también Hechos 16, que ahorita lo vamos a mirar más adelante. Si ustedes recuerdan, mis hermanos, los viajes misioneros de Pablo, en Hechos, digamos que Lucas, que fue el autor de este libro, él expresa como muy detalladamente cuáles fueron las ciudades que ellos fueron andando. Dice que pasaron por un lugar, luego llegaron a este, luego desembarcaron en este, que estaba un día este otro. Entonces la palabra también en Hechos nos muestra como esos detalles de cuáles fueron los lugares que los hermanos fueron visitando en el libro de Hechos, es decir, para ir expandiendo las iglesias. Y en este caso, pues Pablo con sus colaboradores. Unos datos generales geográficos de ese segundo viaje de Pablo, porque ciertamente, hermanos, fue en el segundo viaje donde él visitó a Filipos. En el primer viaje misionero, Pablo salió de Antioquía, que era como el centro de operaciones de la iglesia, o sea, era donde estaban como, digamos que la pesada, los hermanos estaban ahí, digamos, más, por decirlo, más usados por el Señor. Y de ahí Pablo arrancó en su primer viaje, pero fue más o menos en el perímetro de la ciudad de Antioquía. Ya en el segundo viaje misionero, entonces por guía del Espíritu Santo, Pablo va andando más hacia allá, digamos que abarcando más terreno hacia Asia, y ya en el tercer viaje misionero pues llega un poco más allá. Pero es en el segundo viaje misionero donde ocurrió el contacto con los filipenses. Entonces la palabra nos muestra que en Troas acompañado de Silas y Timoteo. A Timoteo lo conoció en Listra, por Listra había pasado antes de llegar a Filipos, y seguramente también estaba Lucas ahí porque Lucas fue el que relató todo esto en Hechos. Entonces Pablo embarcó rumbo a Neápolis, que era un puerto del norte de Grecia, y de allí se dirigió a Filipos. Es lo que les decía ahorita, está el puerto que es Neápolis, y de ahí también camino a Filipos, eran digamos que relativamente cerca de esos dos lugares. Allí Pablo no se detiene mucho tiempo, por causa también de las circunstancias que ocurrieron allá en Filipos, pero también por dirección del Espíritu Santo, pero sí fue el tiempo suficiente para fundar una iglesia. Como decíamos ahorita, mis hermanos, fue la primera iglesia nacida en tierras europeas. Las demás habían sido en Asia Menor, hasta ese momento. Hay un comentario bíblico que dice, en su primer viaje misionero,
Pablo visitó pueblos cercanos a su centro de operaciones en Antioquía de Siria. En su segundo y tercer viaje se extendió aún mucho más. Y esto es bueno verlo, mis hermanos, también en las Biblias que tenemos cada uno. Creo que la mayoría están los mapas en la parte de atrás. Y de hecho, casi prácticamente todas las Biblias muestran los viajes misioneros de Pablo, el primero, el segundo y tercero. Entonces, bueno, también poder ver eso ahí para conocer un poco más cómo fue esa guía del Espíritu para visitar esas ciudades. Sigue el comentario: debido a las grandes distancias entre las congregaciones que fundó, pues Pablo no podía supervisarlas personalmente. Entonces, ¿qué hacía él? Pues les escribía cartas para enseñar y animar a los creyentes. Por fortuna, Pablo tenía un equipo de colaboradores muy fieles, que incluía a Silas, incluía a Timoteo, incluía a Epafras y pues muchos otros hermanos, Lucas. Pero en este caso, digamos, específico de Filipos, acá el comentario cita a estos voluntarios, estos hermanos que entregaban las cartas en persona y por lo general permanecían con las congregaciones por un buen tiempo para enseñarlas y animarlas. Fue lo que ocurrió en esta ocasión cuando Pablo, escribiendo la carta a los filipenses desde la prisión, obviamente no podía llevarla personalmente, le dio este mandato a Timoteo. Y Timoteo, muy fiel, fue el que tomó la carta y la llevó a los hermanos para poder allá enseñarles y animarles y consolarlos también. Porque obviamente los hermanos allá en Filipos sabían que Pablo estaba en prisión. Entonces les venía muy bien recibir noticias de Pablo y aparte saber que él estaba bien y aparte recibir su consejo por medio de esta carta y aparte recibir a Timoteo, que también era una gran alegría para la iglesia poderlo recibir a él para que él los consolara y los animara, que siguieran ellos perdurando en la fe. ¿Sí? Bien, mis hermanos, entonces es como la parte de los datos básicos, datos históricos, datos geográficos. Ahora, ¿cómo fue la fundación de la iglesia en Filipos? La primera mención de Filipos, mis hermanos, se encuentra en Hechos capítulo 16. Ahí sí quisiera que mis hermanos fueran en sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 16. Vamos a mirar esta primera parte desde el verso 9 hasta el 12. Hechos 16, desde el 9 al 12. Pronto yo lo voy a ir parafraseando, hermanos, pero igual, ustedes quieren ir tomando ahí también la lectura más directa de la Biblia, igual, está bien. Entonces dice la palabra ahí: pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Recordemos, mis hermanos, que en Macedonia estaba Filipos, o incluso a Filipos se le llamaba Macedonia. Pero digamos que como tal, más específico, Filipos era una ciudad, una colonia, como dice la palabra, que hacía parte de la provincia de Macedonia. Entonces, en la visión de noche está este varón diciéndole a Pablo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Sabemos, hermanos, que Pablo tuvo siempre una gran fidelidad a anunciar el Evangelio a las regiones que el Señor le guiaba a hacerlo. Y en este caso, la palabra nos deja también el registro de que él, junto con los hermanos que le acompañaban, daban por cierto que Dios los estaba llamando a esta ciudad. Hay una parte incluso antes de estos pasajes que dice que ellos intentaron pasar a otras ciudades. No les recuerdo bien el nombre ahorita de las ciudades, pero que el Espíritu Santo se los prohibió. Y después intentaron llegar a otra y tampoco el Espíritu Santo se los permitió. ¿Sí? Sabemos que la obra pues es del Espíritu Santo. Incluso como los hermanos recuerdan por allá 3 capítulos antes, en Hechos 13, que el Espíritu dice mientras los hermanos oraban y ayunaban: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces esto era todo obra del Espíritu Santo. Todo esto era una orquesta del Espíritu Santo. No era que ellos quisieran ir a X o Y lugar, sino que eran completamente guiados por el Señor. Por eso incluso la palabra muestra también el registro de que ellos, cuando iban a cierta ciudad, el Espíritu Santo no se los permitió, sino que los dirigió, fue hacia otro lado. Porque, como dice la palabra, el Señor también tiene pueblo en X lugares, y el Señor sabe cómo es el orden de todas las cosas, ¿no? ¿Quién más es el que hace la obra, ¿no? Entonces Pablo muestra su lealtad
como en todas las demás ocasiones, y en este caso pues fue también en obediencia al Espíritu Santo a la ciudad donde Él les estaba indicando. Dice ahí, continúa la palabra, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Ahí todavía eso era Asia Menor, no habían salido de esa provincia. Y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Fueron solo unos cuantos días, no fue como en los otros lugares que Pablo se detenía año, año y medio, 2 años, incluso hasta llegó a detenerse hasta creo que un poco más de 2 años. Pero en este caso fueron apenas unos días. Dice entonces ahí la palabra, un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. En el día de reposo, pues que se acostumbraba a hacer esta oración, salieron ellos de la puerta de la ciudad, porque allá solía reunirse las personas para hacer la oración que tenían por costumbre. Dice él, hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Hay un detalle bien particular, hermanos, y es que Lucas acá expresa en Hechos que ellos hablaron fue a las mujeres que se habían reunido. Tal vez había más gente, más personas, pero en este caso ellos centraron su atención en las mujeres, y especialmente en una. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, o sea, una mujer temerosa de Dios, acá ya nos muestra detalles de cómo era el corazón de Lidia, estaba oyendo, dice, y el Señor abrió su corazón para que ella oyese todo lo que Pablo decía, para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, o sea, ¿qué nos dice esto, hermanos? Ella adorando al Señor, estuvo también tan dispuesta porque el Señor abrió su corazón a la palabra que Él le llevaba a ella a través de Pablo, que ella, sin más ni más, sin dudarlo, después de que escuchó la palabra, pues creyó, porque ya implícitamente nos muestra la palabra que cuando ella fue bautizada, ya creyó ella junto a su familia. Algo similar a lo que pasó por allá en Hechos 8 con Felipe el eunuco, ¿no? Felipe, después de explicarle las escrituras al etíope, descendió a las aguas. Él le preguntaba a Felipe, ¿qué impide que sea bautizado? ¿Crees de todo corazón? Creo. Descendieron a las aguas y Felipe bautizó entonces al etíope. Acá fue algo similar, en este caso por Pablo, y Lidia con su familia fue bautizada y ella misma nos rogó diciendo, dice Pablo, bueno, Lucas, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces acá, hermanos, vemos de principio, primero, cómo fue la fundación de la iglesia en Filipos. Empezó con una mujer, con Lidia, pero también con su familia. Y a la vez miren, hermanos, cómo fue el corazón de esta mujer, porque de hecho es una mujer ejemplar. Una mujer que adoraba a Dios. Una mujer a la que el Señor le abrió el corazón para que escuchara la palabra, pero ya estuvo dispuesta y además después de bautizada empezó de inmediato su servicio al Señor. Hermanos, yo creo que eso fueron cuestión de minutos, podríamos pensarlo así. Después del bautismo, ya ella diciéndole a Pablo, a los hermanos, que fueran ya y posaran en la casa de ella. Porque recuerden, hermanos, que ellos llegaban de Neápolis a Filipos y obviamente lo primero que el Señor también les decía era que buscaran una posada. Una posada que fueran donde vivieran hijos de paz, ¿no? Dice la palabra, como el Señor les enseñó a ellos cuando los estaba discipulando. Bueno, Pablo no estaba en ese momento, pero seguramente también lo aprendió la Escritura. Y en este caso entonces, Lidia recibe a los hermanos, inmediatamente después fue bautizada. Hermanos, esto es un gran ejemplo para nosotros y una exhortación. ¿Cuántos de nosotros tal vez nos demoramos mucho tiempo en servir en alguna obra del Señor? Pueden pasar días, pueden pasar meses, pueden pasar hasta años, y nosotros incluso hasta alabándonos en que somos creyentes de 20, 30 años, pero ¿cuánto es el servicio que hemos prestado también al Señor? Hay hermanos que inmediatamente muestran ese temor al Señor después de convertidos, y muestran también el interés de empezar a servir con lo que tienen. En este caso Lidia, ella empezó a servir con lo que tenía, en este caso era su casa, y junto a su familia. Seguramente era una familia, obviamente temerosa del Señor, una familia piadosa, que recibió inmediatamente a Pablo con los hermanos, y no dudaron ellos en darles posada, seguramente darles alimentación, seguramente cuidar de ellos. Y ellos ya tenían ahí entonces un lugar, ahí en Filipos, donde podían quedarse, como digamos que su centro de operaciones ahí, mientras seguía la obra del Señor.
Entonces Lidia, hermanos, con su familia, es un precioso ejemplo que nos muestra a nosotros lo importante y digamos que no hay ningún impedimento para servir al Señor en lo que Él ha llamado, hermanos. Podemos ser creyentes de un día, pero en ninguna parte el Señor nos impide en su palabra que le sirvamos. Podemos ser creyentes de 2 horas, pero el Señor ya incluso se alegraría en que nosotros estemos sirviendo en su obra, en la iglesia, en la obra a la que nos esté llamando. Hay muchas maneras de servir, como ya lo hemos mencionado en ocasiones anteriores. Y en este caso, pues Lidia sirvió con su familia. Ahora ahí vamos en Hechos 16, un poquito más adelante al verso 16. Dice ahí: aconteció que mientras iban a la oración nuevamente, fíjense ustedes, hermanos, que Pablo también tenía por costumbre o bien visitar las sinagogas, o bien entonces en este caso volver al lugar de oración donde se reunía el pueblo en el día de reposo. Entonces mientras iban a la oración, sucede acá una serie de cosas, digamos que voy a resumirlas para no quedarme mucho ahí con detalles, pero el hecho es que sale al encuentro acá una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Esta mujer daba gran ganancia a sus amos y empieza a irse detrás de los hermanos, dando voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Parecía que esta era la palabra buena, pero realmente luego nos muestra la palabra. Dice que ya lo hacía por muchos días, pero desagradando a Pablo, se vuelve Pablo a este espíritu y le ordena que salga en el nombre del Señor, que salga de esta mujer. Entonces era un espíritu inmundo que estaba en ella, que le hacía repetir estas cosas que no provenían del Señor. Y esto conlleva entonces a que los amos que utilizaban a esta joven para tener ganancia, pues se molestaran bastante contra ellos y luego los prendieran y los llevaran a los magistrados. Entonces todo el pueblo se agolpó contra ellos, como solía ocurrir en las demás ciudades que ellos visitaban. Hubo un alboroto, hubo una revuelta, y en muchas de las ciudades, como en este caso también, la gente estaba en contra pues, de los hermanos o de la palabra, y la excusa siempre era que les estaban enseñando a ellos costumbres que ellos no tenían, o cosas que iban en contra de las leyes de ellos. Pero en este caso el enojo de estos hombres era porque les habían quitado la ganancia de ellos, que era la mujer que estaba con este espíritu de adivinación. Entonces, sigue la palabra más adelante: los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron azotarlos con varas. Y después de haberles azotado mucho, dice incluso, la palabra nos deja ese detalle que fue bastante, el azote que ellos recibieron, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Entonces él, después de recibir este mandato, los mete en el calabozo de más adentro y les asegura los pies en el cepo. Fíjense, hermanos, que acá aparece otro personaje, el carcelero, que ya todos conocemos, ¿no? Dice entonces la palabra, verso 25 ahí de Hechos 16: ellos a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y qué precioso este espíritu también, hermanos, ¿no? De ellos. En medio de esta situación, adoloridos por los azotes, en lo profundo del calabozo, lo que hacían ellos, darle gloria al Señor. Ellos entendían, hermanos, que esto también tenía un propósito, y ciertamente lo tenía, lo que ocurrió acá en la cárcel. Mientras ellos cantaban himnos, los presos oían. Ocurrió un gran terremoto en esta cárcel, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron las puertas y todos los presos quedaron sueltos. Ahora, despertando el carcelero y viendo esto, ¿cuál fue la reacción de él? Él tomó su espada y se iba a él a matar. Porque muy seguramente lo que sucedía era que si él dejaba escapar los presos, pues lo mataban a él. Era muy posible, la palabra no lo muestra acá, pero digamos que en otras ciudades romanas ocurría eso. Eran como supremamente fuertes con esa parte de que el guardia que dejara escapar a algún preso, pues él también moría. Él moría, ¿no? Por dejarlos escapar. Pero en este caso inmediatamente Pablo clama a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos acá. Divinamente ellos hubieran podido haber salido de la cárcel. Incluso hubieran podido pensar que cuando la cárcel se abrió y ellos fueron liberados, eso era como una obra del Señor para escaparse. Pero Pablo, en su madurez espiritual con los hermanos, comprendieron que esto tenía un propósito. En este caso era que ellos se quedaron en su lugar. Y Pablo inmediatamente vio que el carcelero se iba a hacer daño. Él lo frenó con su voz para que él no lo hiciera. El carcelero se precipita adentro y temblando, se postra a los pies de Pablo entonces y le dice a él y a Silas
los saca y les dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo entonces: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Fíjense, hermanos, que acá entonces sigue la obra en Filipos. Ya estaba Lidia con su familia, como hermanos. Ahora acá entonces el carcelero les abre las puertas de su casa y les habla a él y a todos los que estaban en casa de él. Y tomándolos en aquella hora de la noche, bueno, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él, con todos los suyos. Luego los llevó a su casa, les puso la mesa y él se regocijó, el carcelero, con toda su casa de haber creído a Dios. Vemos acá tenemos otros hermanos que el Señor añadió allá en la iglesia de Filipos. Y fíjense, hermanos, también que hay una particularidad en esto, y que fueron familias. Fueron dos familias que el Señor añadió. No fue solo Lidia y solo el carcelero, sino que fueron ellos con sus familias que se bautizaron y creyeron y se regocijaron en el Señor. Entonces así es como a grosso modo la fundación de la iglesia en Filipos, y también como el Señor, según lo que nos muestra la palabra, ¿no?, fue agregando miembros a la iglesia. Entonces el Señor salva familias completas. Y hermanos, dos familias pues fueron suficientes para que el Señor iniciara su obra allá en Filipos. Sabemos que el Señor no necesita de multitudes, sino con el que también dispone ese corazón, como este caso de Lidia, y responde al llamado del Señor. Fueron estas dos familias que iniciaron allá la obra, porque recordemos, hermanos, que en Filipos Pablo con los hermanos no pudo quedarse mucho tiempo, precisamente a causa de lo que sucedió allá en el pueblo y que ya los tenían como fichados. Si ellos se quedaban más tiempo, los hermanos que estaban en Filipos corrían tiempo de que también fueran asediados por los mismos magistrados o por el mismo pueblo. Entonces ellos, tomando una decisión sabia, parten de Filipos y ahí siguen a Tesalónica, ¿sí?, pero encomendando también los hermanos al Señor y consolándolos antes de partir. Entonces fueron dos familias suficientes para iniciar esta obra ya. Y fíjense, hermanos, que ahí en el verso 1 del capítulo 1 de Filipenses, Pablo deja evidencia de que la iglesia ya estaba conformada por un número plural de personas. Esto fue más o menos alrededor de 5 o 10 años después, según lo muestra la parte histórica, que Pablo envía esta carta a los hermanos, pero ahora ahí en la carta entonces aparece. Si quieren, mis hermanos, vamos ahí a Filipenses para ver este pedacito. Verso 1 del capítulo 1. Entonces ahí dice el inicio de la carta. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Hermanos, 5 o 10 años después, esta iglesia ya tenía un fruto abundante. Ya no eran las dos familias que los hermanos dejaron allá plantadas como iglesia, sino que ya había un número plural de santos con obispos y con diáconos. Esto significa esa obra que el Señor empezó allá. Como Pablo incluso dice más adelante, que la obra que el Señor empezó la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ciertamente que ahí, cuando Pablo les escribe esto, ya el Señor estaba haciendo eso. Empezaron dos familias y luego ya la carta nos muestra la evidencia de que habían hombres maduros, obispos, diáconos sirviendo en la iglesia y santos de manera plural. Muy seguramente no eran solo las dos familias, sino eran más hermanos que el Señor había sumado allá a la iglesia de Filipos. Entonces esto nos muestra la carta, y adicional también al final de la carta Pablo expresa, con ese grato amor que lo caracteriza también desde el principio al final de la carta, ya con nombres propios algunos de los hermanos. Por allá en el capítulo 4 expresa cita el nombre de Evodia, de Sintique, de Clemente, hermanos que por la forma en que escribe Pablo los guardaba definitivamente en su corazón y los amaba muchísimo, tenía un afecto fraternal por ellos y seguramente también de ellos hacia él, porque incluso al final de la carta, ya al final, Pablo también dice: los hermanos de la iglesia te saludan, los santos te saludan, los hermanos que están conmigo saludan, y todos. Entonces, de principio al final, hermanos, esta carta está cargada con ese contenido de amor, de fraternidad, de esos aspectos muy hermosos que
da el Espíritu Santo en este caso, y que como decíamos al principio, no son cosas que Pablo acostumbra a citar en las otras cartas a los hermanos de otras iglesias. Entonces esta carta, hermanos, por eso decimos, no muestra un alto contenido teológico, ciertamente una parte ahí en el capítulo 2, más o menos desde el verso 5, muestra la obra del Señor Jesucristo, ahí sí, digamos, muestra abundante contenido de cristología, pero el resto de la carta, hermanos, son aspectos donde Pablo muestra ese profundo amor por los hermanos. Como lo decíamos ahorita, Pablo no puede quedarse mucho tiempo allá por causa de cuidar a los hermanos que ya estaban allí, plantados, y evitar que los magistrados arremetieran contra ellos también. Ahora bien, mis hermanos, ¿cómo es el contenido y la estructura de esta carta? Bueno, acá digamos, la carta, pero también la parte histórica nos muestra que la iglesia de Filipos estaba formada mayormente por gentiles, no judíos. Como no estaban ellos familiarizados con el Antiguo Testamento, no estaban familiarizados, entonces es posible que esta también sea la razón de que alrededor de los 4 capítulos de la carta no encontremos en ninguna parte textos citados del Antiguo Testamento, como normalmente sí los encontramos en otras cartas. Acá Pablo no expresa parte alguna de manera específica del Antiguo Testamento, por causa seguramente de que los hermanos pues no tenían conocimiento de esto porque eran gentiles. Gentiles que pasaban del paganismo, en este caso, pasaron del paganismo a ser cristianos, a ser hermanos. Entonces fue muy seguramente una de las razones por las que Pablo también fue de una manera más sencilla de expresar estas palabras. Entonces Pablo también expresa profundos pensamientos junto a consejos y enseñanzas prácticas para la vida de los hermanos y para la marcha de la iglesia en conjunto. Es importante, hermanos, que tengamos muy presente esta parte, porque son consejos y enseñanzas prácticas para la vida nuestra que nos van a llevar a tener una vida de mayor también crecimiento en la palabra y en lo que el Señor también nos quiere mostrar en esta carta. Entonces son cosas, hermanos, que finalmente son necesarias para cualquier creyente, pero a la vez son cosas, digamos, fáciles de digerir, fáciles de enseñar, fáciles de masticar, fáciles de aplicar. Entonces por eso es una carta, digamos, que es muy práctica para nosotros, que nos puede incluso llevar a entender aún más a fondo ya la parte teológica de lo que es el resto de la escritura. Pero en este caso, pues según lo que Pablo muestra acá en el panorama de la carta. ¿Sí? Se puede decir, hermanos, que el núcleo de la carta definitivamente lo constituye la obra de Cristo y su obra. La obra de Cristo, perdón, y está como el centro de la unidad del cuerpo de Cristo, como el centro de la unidad de la iglesia. Como le decía ahorita, en el capítulo 2, cuando Pablo expresa que haya el mismo sentir en todos los hermanos, esto lo fundamenta en que sea el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ahí empieza a expresar unos buenos versos de toda la obra redentora de Cristo. Y en ese sentido entonces podemos encontrar que esa parte es casi como el núcleo de la carta. Porque ciertamente, hermanos, pues puede haber consejos buenos, pensamientos de amor, pensamientos profundos, pero si no está Cristo, pues sería algo meramente humano. Pero siempre el Señor Jesús, pues está como el fundamento en todas las cartas, a las iglesias. Entonces ese es el núcleo, pero además Pablo manifiesta la importancia de servir con alegría y tiene varias razones también para escribir esta carta a los hermanos. Entonces las razones de Pablo no eran tal vez las razones que él acogía cuando escribió la iglesia de Corinto. La iglesia llena de muchos problemas que Pablo también en su sabiduría y en el espíritu llamaba a resolver. O digamos la carta a los Efesios con un alto contenido de teología. En este caso, las razones que Pablo tiene para escribir es ese afecto y ese amor fraternal que tiene por los hermanos. Unos hermanos que desde el principio se disponen a servir, pero que además durante todo el tiempo, como decíamos ahorita, mantuvieron siguiendo el ministerio de Pablo y apoyándole en todo lo que ellos podían. Incluso muchas veces que ellos tenían el deseo de hacerlo, no podían hacerlo porque no tenían oportunidad, y Pablo lo expresa también por allá en el capítulo 4. Entonces, dentro de estas razones está, pues desde la acción de gracias inicial, y son 2 notas que predominan la epístola: el gozo que caracteriza una fe madura, la fe madura de Pablo, y el amor de Pablo como a la iglesia, como ya lo dijimos, y es un prólogo, es decir, el inicio de la carta, que está lleno de expresiones entrañables y en la manifestación de la gratitud a Dios por los hermanos. Fíjense, hermanos, que ahí más adelante Pablo dice en Filipenses:
Verso 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Pero Pablo muestra que se acuerda de ellos en su oración, es con gozo, no es con angustia, no es con quebranto, como lo muestran las otras cartas, sino es con un gozo especial, por causa de los hermanos que siempre estaban dispuestos a servir en lo que el Señor les pidiera que sirvieran. Entonces ese prólogo nos muestra eso, pero a la vez también las manifestaciones del prólogo, Pablo agrega un epílogo. El epílogo es la parte final de la carta, ya lo final que revela la generosidad de los filipenses. Hermanos, los filipenses era una iglesia que daba alegremente. Eran dadores alegres. Una iglesia que siempre estuvo muy pendiente del ministerio de Pablo, y lo veíamos ahorita con Lidia, ¿no? Cómo ella con su familia recibieron a Pablo y a los hermanos, obviamente eso demandaba recursos, ¿no? En su casa, recursos de diferentes cosas. Y eso desde el principio fue también como lo que marcó la iglesia en Filipos. Ellos estaban dispuestos a dar para el servicio, para el ministerio de Pablo, para que la obra se mantuviera y siguiera expandiéndose hacia los otros lugares donde Pablo iba guiado por el Espíritu Santo. Entonces una iglesia que tiene generosidad, y Pablo no escatima en dejar de escribir esto, sino que al contrario lo pone de manifiesto, hermanos. ¿Sí? A veces nosotros podemos pensar con el tema del dar, podemos pensar de una manera diferente, escandalizarnos, pero ciertamente la palabra también muestra, hermanos, partes claras como en esta, que cuando ya lleguemos allá a esa parte, vamos a estudiar un poco más a fondo de lo importante que es también ser generosos para la obra del ministerio. Ser generosos con el propósito de que avance el reino de los cielos. Pero también la segunda razón es que Pablo pone en conocimiento de la iglesia el avance del evangelio a pesar de él estar en prisión. Entonces Filipenses ahí de 1 del 12 al 13, lo voy a decir parafraseado, Pablo quería que los hermanos supieran que las cosas que le sucedieron a él, allá en prisión, habían redundado más bien en el progreso del evangelio, en vez de que fuera para él motivo de tristeza. En todo el pretorio es como el lugar donde se reunía el ejército romano, ya conocían la predicación de Pablo. Mucha gente ya conocía, muy seguramente muchos ya se habían convertido, y Pablo, como siempre, como dice en su palabra, dice él en alguna de las cartas que escribió, lo he llenado todo el evangelio. Pues acá Pablo tampoco escatimó esfuerzos, sino que ciertamente también allá en el pretorio tuvo oportunidad para poder predicar y anunciar el evangelio a muchas de las personas que estaban allí. Y Pablo les manifiesta esto a los hermanos de Filipenses como un motivo también de enseñarles o mostrarles que eso había redundado más bien en beneficio de la obra del evangelio y no en un motivo de tristeza. Entonces conocían la palabra y es una lección entonces de esperanza también impartida para los hermanos y también para nosotros, hermanos. Porque en medio de una situación de esas fácilmente podemos pensar en la angustia de cómo podría estar el hermano en la cárcel. Si ustedes recuerdan incluso a principio también en Hechos, cuando Pedro fue encarcelado, que los hermanos oraban en el aposento y orando pues para que el Señor guardara a Pedro. Ellos estaban en una angustia, tanto así que cuando el Señor le abre la puerta a Pedro, la puerta de la cárcel, y él sale, creo que por un ángel que le envía, llega y golpea allá, ¿no? A donde estaban todos los hermanos, y la mujer que va ahí y mira, pues no le abre, sino que se devuelve diciéndole a los demás, es que pues estoy viendo a Pedro. O sea, ellos como que en ese principio de la iglesia, tal vez era difícil creer para ellos que Pedro estuviera ahí, pues obviamente entendiendo que en ese momento era bien difícil la situación y que Pedro podría ser incluso hasta asesinado por causa de la predicación del evangelio. Pero en este caso entonces, Pablo expresa estos deseos, expresa estas palabras de aliento a los hermanos para que ellos puedan ver que esto resarció fue en bien más que en algo mal. Y fue en la predicación también del evangelio, incluso allá donde estaban las prisiones en ese momento que escribió su carta. Pero también Pablo llama a los hermanos a que permanezcan firmes combatiendo por el evangelio, por la fe del evangelio, sin dejarse intimidar de los que se oponen. Que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, es lo que dice Pablo a los hermanos, para que resplandezcan como luminares en el mundo. Otra de las razones que Pablo tiene es afianzar la unidad y la humildad entre los hermanos y evitar las divisiones en la iglesia.
Entonces al principio del capítulo 2, Pablo llama a los hermanos a tener un mismo sentir. Pero no es de ese sentir del que podemos tener nosotros en nuestras emociones, sino es un sentir fundamentado en el Señor Jesucristo. Por eso incluso más adelante en ese mismo capítulo, Pablo expresa que haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios se despojó a sí mismo, y ahí continúa. Es un sentir fundamentado en el Señor, un sentir que va a llegar también a los hermanos, y que de hecho Pablo expone a ellos una serie de virtudes fundamentadas en el Señor, que los va a ayudar a mantener esa unidad. Entonces le doy unos pedacitos de esa parte. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu Santo, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Entonces Pablo utiliza también esto para que la iglesia se mantenga en esa unidad, para evitar las divisiones y para decirles a los hermanos, en lo que ustedes ya han llegado a tener un mismo sentir, continúen ahí. Tal vez haya otras cosas que no, pero hay otras que definitivamente el Señor muestra de manera conjunta a todos los miembros de la iglesia que hay un sentir fundamentado en el Señor. Y es ahí donde el Señor también nos llama a mantenernos y guardar, hermanos, ¿no? Porque guardar la unidad también no es cosa que sea fácil. Pero el Señor, acá usando a Pablo, pone de manifiesto esto también para nuestra enseñanza, hermanos, y es que ese mismo sentir lo mantengamos en lo que el Señor ya nos ha mostrado. O sea, lo que es el fundamento de Cristo, lo que es el Señor, lo que es la cena, lo que conocemos ya todos, que son esos rudimentos que son básicos de todos los creyentes y que nos mantienen en unidad, hermanos. En lo que no hemos llegado al mismo sentir, Pablo expresa acá a los hermanos, tal vez el Señor muestre eso más adelante. Lo dice ahí más adelante como en el capítulo 3 de la carta. Pero en lo que sí, ahí Pablo llama entonces a los hermanos a que se mantengan guardando esas virtudes que provienen del Espíritu del Señor. Porque ciertamente son cosas que nos van a hacer mantener unánimes, unidos. El Señor obviamente no quiere, hermanos, que haya cosas que nos lleven a dividirnos, sino por el contrario, cosas que nos unan, ¿no? Lo que nos une es su palabra y lo que nos une es el fundamento. En este caso, la buena si el Señor nos permite llegar allá, lo estudiaremos un poco más a fondo. Y de la misma forma en el capítulo 4, cuando Pablo cita a Eudis y a Síntique, incluso él dice, haya en ellas dos. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Parece ser que la palabra muestra que de pronto entre estas dos hermanas habían conflictos. Pero a la vez Pablo después resalta el servicio que ellas tuvieron. Dice, ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Había tal vez conflicto en ellos, pero a la vez Pablo muestra que son hermanas que amaban al Señor, hermanas fieles que sirvieron como colaboradoras de Pablo, junto con Clemente y el hermano que Pablo cita como el compañero fiel de él. Entonces, es la segunda ocasión en el capítulo 4 que Pablo expresa que haya también un mismo sentir. Pero vuelvo y digo, hermanos, que ese sentir no es algo dependiente de las emociones, algo dependiente de nuestros conceptos, de nuestra opinión, porque eso lo que hace es dividir. Lo que nos une es la palabra, y el sentir que expresa Pablo es sencillamente el que tuvo Cristo Jesús. Ahí vamos a estar seguros. Las demás cosas, pues dejémoslas, hermanos, al Señor, porque si no hay el mismo sentir, entonces significa que el Señor todavía no ha hecho que la iglesia llegue a ese mismo sentir, o que ese nuestro sentir, que parece ser evidente, puede ser que sea falso. Y como lo hemos hablado muchas veces, incluso he estudiado en el libro del hombre espiritual y demás, el tema de las emociones, pues ya sabemos que hay que ser muy cuidadosos y ponerlas todo el tiempo delante del Señor. Entonces Pablo no se refiere a ese sentir, sino al que hubo en Cristo Jesús. Otra razón por la que Pablo entonces escribe a los hermanos en Filipos, como lo decíamos ahora, es agradecer a la iglesia la ayuda material que le habían hecho llegar por medio de Epafrodito. Entonces Epafrodito llega a la cárcel donde estaba Pablo, lo visita y le da incluso esas buenas noticias de que aparte que los hermanos están bien allá en la iglesia, le envían a él esa ofrenda. Le envían
eso para suplir sus necesidades. Vamos a ir, hermanos, a Filipenses 4, le leemos un momentico. Pablo se goza en gran manera en el Señor del cuidado que tuvo la iglesia de Filipos por él. Un cuidado económico que se reflejaba entonces en esos versos 15 y 16. Dice la palabra: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Y fíjense, hermanos, lo que dice ahí Pablo: cuando partió de Macedonia. O sea, ellos inmediatamente partieron de allá, ya dejando a Lidia y la familia, al carcelero y la familia. Ahí inmediatamente ellos ya les dieron a ellos para la necesidad. Hermano, tremendo esto, ¿no? Que el Señor también nos dé un corazón así, dispuesto, hermanos, a dar, pero para la obra del Señor. Ellos entendieron tan rápido, los hermanos en Filipos, que era tan precioso dar para que la obra avanzara, y entendieron que los hermanos, Pablo y los hermanos, necesitaban un sustento económico para poder avanzar esta obra. Y por eso Pablo entonces lo manifiesta acá: ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica fue la ciudad que visitó después de Filipos, Pablo con los hermanos. A Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. O sea, no fue ni una ni dos, sino fueron bastantes veces. Y ahí mismo ese capítulo, incluso en el verso 10, dice Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Ese cuidado se refiere a eso mismo. Los hermanos allá en Filipenses estaban siempre solícitos. O sea, ¿en qué momento? Ellos estaban anhelando el momento en que podían darle a Pablo y a los hermanos para la obra, pero no se les había dado la oportunidad. Hasta que ya se les dio el momento, con Epafrodito le envían a Pablo esta ofrenda, y Pablo le agradece y les escribe a los hermanos esto. ¿Sí? Me gocé en el Señor que han podido tener esta oportunidad de darle a Pablo pues para sus necesidades. Entonces esta es otra cosa que vemos en la carta que Pablo quiere expresar también. Como decíamos ahorita, mis hermanos, los filipenses estaban dispuestos a ser usados en cualquier tarea que el Señor estuviera por ellos. Hermanos, qué gran ejemplo de verdad los hermanos en Filipenses. No esperaban como una oportunidad, no, pero hasta que yo de pronto no esté preparado 2, 3, 4, 5 años para alabanza o para predicación, sino en cualquier servicio que ellos veían que podían y que tenían la capacidad de hacerlo, lo llevaban a cabo. Cualquier servicio, por más pequeño que ellos veían o por más grande, seguramente ellos siempre estuvieron dispuestos a ser usados en lo que el Señor tuviera para ellos. Fueron hermanos muy preciosos. Hermanos que siempre estuvieron atentos a la obra, y que incluso, como Pablo expresa ahí, con Evodia, Síntica y Clemente, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Hermanos dados completamente a la obra, hermanos serviciales que lo hacían con alegría, que no lo hacían por carga, por obligación, sino que era en razón de que era por amor al Señor y por amor a los hermanos. Pues bien.